Hermanos, preparaos para descubrir una de las verdades más extraordinarias y menos comprendidas de toda la Escritura. Durante décadas de ministerio, he observado cómo los cristianos viven con una nebulosa confusión sobre lo que realmente ocurre cuando dejamos este cuerpo mortal. Hoy vamos a demoler mitos, vamos a despejar dudas y vais a quedar absolutamente asombrados de lo que la palabra de Dios revela sobre la continuidad de vuestra personalidad más allá de la muerte. Si permanecéis conmigo hasta el final, descubriréis un secreto bíblico que transformará para siempre vuestra perspectiva sobre la eternidad y os dará una paz sobrenatural sobre vuestro destino final. Dime abajo en los comentarios, ¿alguna vez os habéis preguntado si cuando muramos vamos a recordar a nuestros seres queridos? ¿Si vamos a mantener nuestra personalidad, nuestros recuerdos, nuestras emociones? Escribidlo, porque esto que voy a compartir va a responder esas preguntas de una manera que jamás habéis escuchado. La muerte, hermanos, no es el final de la conciencia. No es el apagado de un interruptor donde todo se desvanece en la nada. La Escritura nos enseña algo radicalmente diferente, algo que las religiones orientales, el materialismo ateo e incluso muchas denominaciones cristianas han malinterpretado durante siglos. Cuando el alma se separa del cuerpo, no entra en un estado de inconsciencia total, no se duerme en una especie de limbo espiritual hasta el día de la resurrección. La realidad bíblica es muchísimo más extraordinaria. El alma conserva su identidad completa, sus recuerdos, su capacidad de reconocer, de amar, de experimentar gozo o tormento. No somos simplemente cuerpos con almas, somos almas que temporalmente habitamos en cuerpos físicos. Y cuando ese cuerpo se descompone en la tierra, nosotros continuamos existiendo con plena conciencia. Permitidme contaros algo que experimenté hace varios años durante una conferencia en Guadalajara. Un hermano mayor se me acercó con lágrimas en los ojos después de mi predicación sobre la eternidad. Me dijo: Pastor Armando, mi esposa murió hace 3 meses. Llevábamos 52 años casados. Mi mayor temor no es morir yo también. Mi mayor temor es que cuando llegue al cielo, ella no me recuerde que hayamos perdido toda nuestra historia juntos. La angustia en sus ojos era real, era profunda, y esa noche el Espíritu Santo me mostró algo poderoso en su palabra que quiero compartir con vosotros. La pregunta fundamental que debemos hacernos no es si el alma recuerda después de la muerte, sino cuánto recuerda y en qué medida esos recuerdos afectan nuestra experiencia en la eternidad. La Escritura nos da pistas fascinantes sobre esto, y cuando las examinamos con detenimiento, emerge un panorama que debería llenarnos de esperanza a los creyentes y de santa preocupación a quienes aún no han entregado su vida a Cristo. Consideremos por un momento la naturaleza tripartita del ser humano. No somos simplemente materia física que desarrolló conciencia por casualidad evolutiva. Somos espíritu, alma y cuerpo, creados a imagen y semejanza de Dios. El cuerpo es temporal, el recipiente físico que nos permite interactuar con este mundo material. Pero el alma y el espíritu son eternos, y en ellos reside nuestra verdadera identidad. El alma incluye nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestra personalidad distintiva. Todo lo que nos hace únicos como individuos está almacenado en el alma. Los recuerdos de nuestra infancia, el amor hacia nuestros padres, la alegría de nuestros logros, el dolor de nuestras pérdidas, nuestras preferencias, nuestros talentos naturales, todo eso pertenece al alma y no se extingue con la muerte física. Ahora bien, algunos dirán: Pastor, pero Pablo habla del sueño de los muertos. Cierto, Pablo utiliza esa metáfora, pero debemos entender que está hablando desde la perspectiva del cuerpo físico, no del alma. El cuerpo duerme en el sentido de que cesa su actividad biológica y espera la resurrección. Pero el alma del creyente va inmediatamente a la presencia del Señor, completamente consciente y despierta. La evidencia bíblica es abrumadora. Jesús mismo nos lo enseñó en la parábola del rico y Lázaro.
Después de la muerte, ambos hombres mantienen su identidad completa. El rico reconoce a Abraham desde lejos, recuerda a sus 5 hermanos que aún viven en la tierra, siente sed, experimenta tormento. Lázaro está consolado en el seno de Abraham. Ninguno de los dos está inconsciente. Ambos conservan memoria, emociones y la capacidad de razonar. Y aquí viene algo fascinante. El rico no solo recuerda su vida pasada, sino que está profundamente preocupado por el destino eterno de sus hermanos. Esto nos revela que en el estado posterior a la muerte, no solo conservamos nuestros recuerdos personales, sino también nuestro amor hacia nuestros seres queridos. El vínculo emocional trasciende la barrera de la muerte. Imaginaos las implicaciones de esto. Cuando vuestros padres creyentes partieron a la presencia del Señor, no perdieron el amor que sentían hacia vosotros. Cuando vuestro cónyuge cristiano fue llamado a casa, no olvidó los momentos hermosos que compartisteis juntos. Cuando ese hijo pequeño que perdisteis en su inocencia llegó al paraíso, conservó su identidad única y su capacidad de amar. Pero profundicemos aún más. En el monte de la transfiguración, Moisés y Elías aparecen junto a Jesús y hablan con él sobre su próxima muerte en Jerusalén. Pedro, Santiago y Juan los reconocen inmediatamente, aunque nunca los habían visto físicamente. Esto sugiere que en el estado glorificado no solo conservamos nuestra identidad, sino que también tenemos la capacidad de reconocer a otros, incluso a aquellos que no conocimos en vida terrenal. Moisés había muerto 1500 años antes. Su cuerpo había sido sepultado por Dios en un lugar desconocido. Sin embargo, aparece en el monte con plena conciencia, con sus recuerdos intactos, capaz de sostener una conversación teológicamente profunda con el Hijo de Dios sobre los aspectos más trascendentales de la redención humana. Esto destruye completamente la teoría del alma durmiente. Moisés no había estado en un estado de inconsciencia durante 15 siglos. Había estado plenamente vivo, plenamente consciente en la presencia del Altísimo. Y cuando fue necesario, pudo materializarse temporalmente para cumplir el propósito divino en aquel momento crucial de la revelación mesiánica. Elías, por su parte, había sido arrebatado sin experimentar muerte física, pero su presencia allí confirma el mismo principio, la continuidad ininterrumpida de la conciencia para aquellos que están en comunión con Dios. Ahora aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. Si el alma conserva sus recuerdos después de la muerte, ¿qué tipo de recuerdos conserva? ¿Todos? ¿Algunos? ¿Los buenos y los malos? ¿Cómo afecta esto nuestra experiencia en la eternidad? La Escritura nos enseña que en la Nueva Jerusalén Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. No habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto no significa que perdamos completamente la memoria de nuestra vida terrenal, sino que el contexto de esos recuerdos cambia radicalmente. Imaginaos esto. Cuando lleguéis al cielo y recordéis el dolor de haber perdido a un ser querido, ya no experimentaréis tristeza, porque entenderéis perfectamente el plan eterno de Dios. Cuando recordéis vuestros errores y pecados, ya no sentiréis culpa, porque estaréis completamente purificados por la sangre de Cristo. Los recuerdos permanecen, pero el sufrimiento asociado a ellos desaparece para siempre. Es como si tuviéramos una fotografía que por años nos causó dolor al mirarla, pero de repente recibimos información adicional que transforma completamente nuestro entendimiento de lo que estaba sucediendo en esa imagen. La fotografía es la misma, pero nuestra experiencia al contemplarla es completamente diferente. De hecho, creo que nuestros recuerdos terrenales, lejos de ser una carga en la eternidad, se convertirán en testimonios eternos de la gracia de Dios. Cada momento de dolor que Él permitió en nuestras vidas, cada pérdida que experimentamos, cada lágrima que derramamos, todo cobrará un sentido perfecto cuando tengamos la perspectiva completa de su plan soberano. El apóstol Pablo nos dice que ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Nuestro conocimiento actual es parcial, pero entonces conoceremos cómo somos conocidos. Esto implica una expansión dramática de nuestra capacidad
de comprensión, no una pérdida de memoria. Pensad en Job. Durante su sufrimiento extremo, no podía entender por qué Dios permitía tal devastación en su vida, pero al final, cuando Dios le reveló una mínima porción de su sabiduría infinita, Job pudo decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En la eternidad tendremos esa misma experiencia, pero magnificada infinitamente. Job recordará para siempre la pérdida de sus hijos, la destrucción de su hacienda, las enfermedades que padeció, pero esos recuerdos ya no le causarán angustia, sino que serán motivo de adoración eterna al contemplar cómo Dios utilizó incluso el sufrimiento más extremo para demostrar su gloria y cumplir sus propósitos perfectos. Aquí surge otra pregunta fascinante. ¿Qué ocurre con los recuerdos de nuestros pecados? ¿Los conservaremos en la eternidad? La respuesta bíblica es profundamente reconfortante. Dios dice que cuando perdona nuestros pecados, los echa en lo profundo del mar, que los aparta de nosotros cuanto está lejos el oriente del occidente, que no se acordará más de ellos. Pero esto no significa que nosotros perdamos completamente la memoria de nuestras transgresiones pasadas. Más bien, creo que conservaremos esos recuerdos transformados por el poder redentor de Cristo. Recordaremos nuestros pecados, pero sin la culpa y la vergüenza asociadas. Y esos recuerdos se convertirán en combustible para nuestra adoración eterna. Imaginaos encontraros con Moisés en la gloria y que él recuerde cómo asesinó al egipcio en su juventud, pero ahora ese recuerdo solo sirve para magnificar la gracia de Dios que lo transformó en el libertador de Israel. O encontraros con David y que él recuerde su adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías, pero esos recuerdos ya no le causan dolor, sino que son testimonios eternos de la misericordia divina que lo restauró completamente. El apóstol Pablo nunca olvidó que había perseguido a la iglesia de Cristo. De hecho, frecuentemente hacía referencia a su pasado como perseguidor, pero lejos de ser una fuente de continuo tormento, ese recuerdo se había convertido en una demostración poderosa de la gracia transformadora del Evangelio. En la eternidad, nuestros fracasos redimidos se convertirán en monumentos a la gloria de Dios. Cada pecado perdonado será un recordatorio eterno de que la sangre de Cristo es poderosa para limpiar toda iniquidad. Cada debilidad superada por su gracia testificará para siempre de que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Pero hay un aspecto aún más extraordinario de esta verdad. En la eternidad no solo conservaremos nuestros recuerdos individuales, sino que tendremos acceso a una perspectiva completa de la historia humana y del plan redentor de Dios. Veremos cómo cada vida, cada decisión, cada evento aparentemente insignificante encajaba perfectamente en el tapiz eterno de su soberanía. Comprenderemos por qué nacimos en la familia específica en la que nacimos, por qué vivimos en la época particular que nos tocó, por qué experimentamos las luchas y victorias específicas que marcaron nuestro camino terrenal. Todo cobrará sentido perfecto, y esa comprensión amplificará inmensamente nuestra capacidad de adoración y gratitud. Además, creo firmemente que en la eternidad tendremos la oportunidad de conocer íntimamente hermanos en la fe que nunca conocimos en vida terrenal. Imaginaros poder conversar extensamente con el apóstol Pablo sobre sus revelaciones, con Juan sobre sus visiones apocalípticas, con Moisés sobre su encuentro cara a cara con Dios en el monte Sinaí. Pero no solo los grandes héroes de la fe, también conoceremos a esa hermana anciana que oró fielmente por las misiones durante décadas sin que nadie lo supiera, a ese hermano que visitó presos toda su vida sin buscar reconocimiento, a esos mártires que entregaron sus vidas por Cristo en lugares remotos del mundo. Y aquí viene algo que me emociona profundamente. Creo que en la eternidad también tendremos acceso a los recuerdos de cómo nuestras vidas impactaron a otros de maneras que nunca supimos en la tierra. Descubriremos que aquella palabra de ánimo que dijimos casualmente a un desconocido cambió el rumbo de su destino eterno. Sabremos que aquella oración que hicimos por alguien fue el instrumento que Dios usó para quebrantar su corazón y atraerlo al arrepentimiento. Veremos el fruto eterno de cada acto de bondad, cada sacrificio silencioso, cada momento de fidelidad que vivimos
sin saber si realmente marcaba alguna diferencia. Y esa revelación será una fuente inagotable de gozo y asombro por toda la eternidad. Pero hay un lado oscuro de esta verdad que no podemos ignorar. Así como los justos conservarán sus recuerdos transformados por la gracia, los injustos también conservarán los suyos, pero torturados eternamente por el peso de las oportunidades perdidas y las decisiones equivocadas. El rico de la parábola que mencioné anteriormente no solo recordaba su vida de lujos terrenales, sino que estaba atormentado por la realización de que había tenido todas las oportunidades de arrepentirse y buscar a Dios, pero las había desperdiciado. Su memoria se había convertido en instrumento de tormento eterno. Hermanos, esto debería motivarnos urgentemente a compartir el Evangelio con nuestros seres queridos inconversos. En la eternidad, ellos recordarán cada conversación que tuvimos con ellos sobre Cristo, cada invitación que les hicimos para acompañarnos a la iglesia, cada testimonio que compartimos de la bondad de Dios en nuestras vidas. Si rechazaron el Evangelio y se pierden eternamente, esos recuerdos se convertirán en parte de su tormento eterno. Recordarán que tuvieron la oportunidad de ser salvos, que alguien los amó lo suficiente como para hablarles de Jesús, pero ellos endurecieron su corazón y eligieron el camino de perdición. Por otro lado, cada creyente que llegue al cielo recordará eternamente a aquellas personas que fueron instrumentos de Dios para guiarlos a la salvación. Imaginaros el gozo eterno de saber que vuestras palabras, vuestro testimonio, vuestro amor fueron utilizados por el Espíritu Santo para traer a alguien al conocimiento de la verdad. Esto nos lleva a una reflexión crucial sobre cómo estamos viviendo ahora. Si nuestros recuerdos van a acompañarnos a la eternidad, si nuestras decisiones presentes van a formar parte de nuestra experiencia eterna, ¿cómo deberíamos estar invirtiendo nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras energías? Cada día que vivimos estamos creando recuerdos eternos. Cada palabra que pronunciamos, cada acto de amor u odio, cada momento de fidelidad o traición a los principios divinos, todo queda grabado no solo en nuestro alma, sino también en el registro eterno de Dios. ¿Estamos creando recuerdos de los cuales nos sentiremos orgullosos en la eternidad? ¿O estamos acumulando memorias que nos causarán vergüenza cuando estemos ante el tribunal de Cristo? Pablo nos exhorta a que cada uno examine su propia obra, porque ella será probada por fuego. Lo que construyamos con oro, plata y piedras preciosas permanecerá para siempre. Lo que edifiquemos con madera, heno y hojarasca será consumido, aunque nosotros seremos salvos, pero como por fuego. En la eternidad recordaremos cada oportunidad que tuvimos de servir a Dios y la manera en que respondimos a esas oportunidades. Recordaremos cada peso que pudimos haber dado para la obra del Señor y cómo decidimos gastarlo. Recordaremos cada hora que pudimos haber invertido en oración o estudio de la palabra y en qué la empleamos en su lugar. Pero aquí hay una verdad gloriosa. También recordaremos cada pequeño acto de obediencia, cada sacrificio hecho por amor a Cristo, cada momento en que elegimos su voluntad por encima de nuestros deseos carnales. Y esos recuerdos serán fuente de recompensa y gozo eternos. La Escritura nos habla de coronas que recibiremos en la gloria, la corona de vida para quienes soportaron la tentación, la corona de gloria para los pastores fieles, la corona de justicia para quienes amaron su venida, la corona incorruptible para quienes corrieron la carrera cristiana con disciplina. Estas coronas no son simplemente trofeos simbólicos, representan el reconocimiento eterno de Dios por la manera en que vivimos nuestras vidas terrenales y estarán asociadas para siempre con los recuerdos específicos de nuestra fidelidad en circunstancias particulares. Imagino recibir la corona de vida y recordar para siempre ese momento específico cuando enfrentasteis una tentación poderosa y por la gracia de Dios elegisteis la obediencia. Ese recuerdo, que quizás ahora os parece insignificante, se convertirá en una fuente de gozo eterno cuando Dios lo honre públicamente delante de toda la familia celestial. O imaginaos recibir la corona de justicia y recordar eternamente todos esos días cuando, a pesar del desánimo de las circunstancias mundiales, mantuvisteis vuestra mirada fija
en la esperanza de su segunda venida. Esa perseverancia que nadie vio, esa fidelidad silenciosa, será recompensada y recordada para siempre. Pero la memoria en la eternidad no se limita solo a nuestras propias experiencias. Creo firmemente que también tendremos acceso a la comprensión completa de cómo nuestras vidas se entrelazaron con las de otros en el plan soberano de Dios. Descubriremos conexiones que nunca sospechamos en vida terrenal. Sabremos que aquel encuentro aparentemente casual con un desconocido fue orquestado divinamente para cumplir un propósito específico en su vida. Comprenderemos que aquella dificultad que experimentamos en determinado momento fue la preparación perfecta para ayudar a alguien más que pasaría por una situación similar años después. Veremos la mano invisible de Dios tejiendo todas las circunstancias de nuestras vidas en una sinfonía perfecta de amor redentor. Cada nota aparentemente discordante encontrará su lugar en la armonía eterna, y esa comprensión amplificará inmensamente nuestro asombro ante la sabiduría infinita del Creador. En mis años de ministerio, he tenido el privilegio de acompañar a muchos hermanos en sus últimos momentos de vida terrenal, y he observado algo extraordinario en aquellos que parten con la esperanza puesta en Cristo. En sus últimas horas, frecuentemente rememoran con una claridad asombrosa momentos específicos de su caminar con Dios que marcaron profundamente su fe. Una hermana mayor me contó en su lecho de muerte cómo recordaba vívidamente el día cuando, siendo una niña de 8 años, entregó su corazón a Jesús durante una campaña evangelística. Podía describir con detalles increíbles el color de la carpa, la canción que estaba sonando, incluso el aroma de las flores que había en la plataforma. Ese recuerdo que había acompañado su alma durante más de 70 años se había convertido en el ancla de su esperanza eterna. Otro hermano poco antes de partir recordaba con extraordinaria precisión el momento cuando Dios le habló claramente sobre su llamado al ministerio pastoral. Había sido durante una madrugada de oración 35 años antes. Podía recordar cada palabra que había sentido en su corazón, cada promesa que Dios le había hecho esa noche y cómo todas se habían cumplido a lo largo de su ministerio. Estos testimonios me confirman que los recuerdos más significativos desde la perspectiva espiritual permanecen grabados con una nitidez especial en el alma, y creo firmemente que esa claridad se intensifica, no se desvanece, cuando partimos hacia la eternidad. Ahora bien, hay una dimensión profética de esta verdad que quiero compartir con vosotros. La Escritura nos enseña que vendrá el día cuando todos estaremos delante del tribunal de Cristo para dar cuenta de las obras hechas en el cuerpo, sean buenas o sean malas. Este no será un juicio para determinar nuestra salvación, pues esa ya está asegurada por la fe en Cristo. Será más bien un momento de revelación completa, donde toda obra será manifestada tal como es, y recibiremos recompensas o pérdida de recompensas según nuestra fidelidad terrenal. En ese momento, nuestros recuerdos jugarán un papel fundamental. No habrá necesidad de evidencia externa o testimonios de terceros. Nuestros propios recuerdos serán el registro perfecto de cómo vivimos, qué motivaciones tuvimos, cuánta sinceridad hubo en nuestra adoración, qué nivel de amor manifestamos hacia Dios y hacia el prójimo. La memoria del alma será como un libro abierto delante del Señor. Cada página de nuestra vida terrenal será revisada con la perspectiva perfecta de la eternidad. Las obras que hicimos para la gloria de Dios brillarán como oro refinado. Las que hicimos por motivos egoístas se revelarán como lo que realmente fueron: madera, heno y hojarasca. Pero aquí hay algo consolador. Ese proceso no será humillante para el creyente. Será más bien como cuando un hijo muestra orgullosamente a su padre los dibujos que hizo en el colegio. Algunos están mejor ejecutados que otros, pero el padre los recibe todos con amor porque fueron hechos con sinceridad filial. De la misma manera, Cristo recibirá el testimonio de nuestros recuerdos con amor paternal. Celebrará cada momento de obediencia genuina, por pequeño que nos parezca. Honrará cada sacrificio hecho por su causa, por insignificante que haya sido a los ojos humanos. Y su misericordia cubrirá cada falla, cada momento de debilidad,
cada oportunidad perdida. Es crucial entender que la memoria en la eternidad no será fuente de tormento para el creyente, sino de adoración. Incluso nuestros fracasos redimidos se convertirán en testimonios de la gracia divina. Cada caída de la cual nos levantamos por su poder magnificará su gloria. Cada debilidad que Él transformó en fortaleza declarará su grandeza. Pensad en Pedro. En la eternidad recordará para siempre esa noche cuando negó 3 veces conocer a Jesús. Pero lejos de ser un recuerdo doloroso, será un testimonio eterno del poder restaurador del amor de Cristo. Recordará la mirada de Jesús después de la tercera negación, el encuentro junto al mar de Galilea después de la resurrección, la pregunta triple, ¿me amas? Y esos recuerdos no le causarán vergüenza, sino que alimentarán su adoración eterna. De igual manera nosotros conservaremos la memoria de cada momento cuando la gracia de Dios nos alcanzó en nuestra necesidad más profunda. Recordaremos el día de nuestra conversión no solo como un evento del pasado, sino como el fundamento eterno de nuestra gratitud. Recordaremos cada vez que Él nos perdonó, nos restauró, nos levantó de nuestras caídas, y esos recuerdos serán combustible perpetuo para nuestro amor hacia Él. Aquí es donde la dimensión emocional de la memoria eterna se vuelve verdaderamente extraordinaria. Las emociones santas no desaparecen en la gloria, se purifican y se intensifican. El gozo que experimentaremos al recordar la bondad de Dios en nuestras vidas no tendrá las limitaciones de nuestra experiencia terrenal. En la tierra, nuestro gozo está mezclado con tristeza. Nuestro amor está contaminado con egoísmo. Nuestra paz está interrumpida por ansiedad. Pero en la eternidad experimentaremos emociones perfectas. El gozo será gozo puro, sin mezcla de dolor. El amor será amor perfecto, sin sombra de egoísmo. La paz será paz completa, sin amenaza de perturbación. Y esas emociones purificadas se asociarán eternamente con nuestros recuerdos redimidos. Cuando recordemos cómo Dios proveyó para nosotros en momentos de necesidad extrema, experimentaremos gratitud perfecta. Cuando recordemos su fidelidad en tiempos de prueba, experimentaremos confianza absoluta. Cuando recordemos su amor incondicional en nuestros momentos más indignos, experimentaremos adoración pura. ¿No os parece asombroso que Dios haya diseñado la eternidad de tal manera que nuestros recuerdos terrenales se conviertan en fuente perpetua de adoración? Él no solo nos salva para la eternidad, transforma incluso nuestras memorias en instrumentos de alabanza eterna. Esto tiene implicaciones poderosas para cómo vivimos ahora. Si sabemos que nuestros recuerdos nos acompañarán a la eternidad, deberíamos estar más conscientes de qué tipo de memorias estamos creando día a día. Cada acto de bondad que realizamos por amor a Cristo se convertirá en un recuerdo eterno que alimentará nuestra adoración. Cada momento de comunión íntima con Dios en oración quedará grabado como un tesoro imperecedero en nuestra memoria eterna. Cada vez que elegimos perdonar una ofensa, cada vez que servimos al necesitado, cada vez que compartimos el Evangelio con alguien perdido, estamos creando recuerdos que brillarán como estrellas en la eternidad. Por el contrario, cada momento que malgastamos en entretenimientos vanos, cada hora que perdemos en chismes destructivos, cada día que vivimos sin pensar en la eternidad, son oportunidades perdidas de crear memorias preciosas que pudieran habernos acompañado para siempre. Esto no significa que vivamos bajo condenación constante por nuestras fallas pasadas. La sangre de Cristo ha borrado la culpa de todo pecado confesado, pero sí significa que tenemos la oportunidad presente de comenzar a crear recuerdos eternos, dignos de la gracia que hemos recibido. Permitidme contaros sobre un momento que permanecerá para siempre grabado en mi memoria. Fue durante una cruzada evangelística en una ciudad pequeña de México. Al final de la predicación, un hombre mayor se acercó al altar con lágrimas corriendo por su rostro. Me dijo que había vivido 70 años sin conocer a Cristo, había sido alcohólico durante décadas, había abandonado a su familia, había malgastado toda su vida. Esa noche entregó su corazón al Señor con una sinceridad que conmovió a todo el que lo presenció. Vivió solo 2 años más después de su conversión, pero fueron 2 años de testimonio poderoso
de reconciliación con su familia, de servicio humilde en la congregación local, cuando partió hacia la gloria, estoy convencido de que llevó consigo el recuerdo precioso de esa noche de marzo, cuando el amor de Cristo lo alcanzó en su condición más desesperada. Y creo firmemente que ese recuerdo es ahora una fuente eterna de adoración en su alma glorificada. Ese hombre no tuvo décadas de servicio cristiano que recordar, no tuvo una larga historia de fidelidad ministerial, no acumuló grandes obras para el reino, pero tuvo algo infinitamente precioso, el recuerdo perfecto del momento cuando pasó de muerte a vida, de tinieblas a luz admirable, del reino de Satanás al reino del Hijo amado. Y eso, hermanos, es suficiente para una eternidad de gratitud, porque la memoria más preciosa que cualquiera de nosotros puede llevar a la gloria es el recuerdo del día cuando conocimos a Jesús como nuestro Salvador personal. Ahora bien, hay una pregunta que surge naturalmente. ¿Qué ocurre con los recuerdos de nuestros seres queridos que murieron sin Cristo? ¿Los recordaremos en la eternidad? ¿Cómo afectará eso nuestra experiencia celestial? Esta es una de las preguntas más difíciles que enfrentamos como creyentes, y debo confesaros que la Escritura no nos da una respuesta completamente detallada, pero sí nos proporciona principios que pueden guiar nuestro entendimiento. Primero debemos recordar que en la eternidad tendremos la perspectiva perfecta de la justicia divina. Comprenderemos completamente que Dios es justo en todos sus juicios y que cada persona que se pierde eternamente tuvo suficientes oportunidades de arrepentirse y creer. Segundo, nuestra capacidad de adoración no será disminuida por ningún recuerdo terrenal. Si recordamos a seres queridos perdidos, esos recuerdos estarán enmarcados por nuestro entendimiento perfecto de la santidad de Dios y la justicia de sus decisiones. Tercero, es posible que en la gloria tengamos acceso a información que ahora no poseemos. Quizás descubramos que personas de las cuales pensamos que murieron sin Cristo, en realidad tuvieron encuentros con Él en sus últimos momentos que nosotros desconocimos. Pero incluso si conservamos la memoria de seres queridos que rechazaron definitivamente el Evangelio, esos recuerdos no contaminarán nuestro gozo eterno, porque estarán transformados por nuestra comprensión perfecta de la justicia y la santidad divinas. Es como si ahora viéramos una película sin conocer todo el contexto y ciertas escenas nos causaran confusión o dolor, pero en la eternidad tendremos acceso a la historia completa, al guión completo, a la perspectiva del director divino, y todo cobrará sentido perfecto. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que nuestros recuerdos de hermanos en Cristo que partieron antes que nosotros serán fuente de gozo eterno. Recordaremos su testimonio, su amor, su fidelidad, y esos recuerdos alimentarán nuestra adoración perpetua al Dios que los transformó por su gracia. Imaginaros el gozo de recordar para siempre la primera vez que visteis el cambio radical que Cristo hizo en la vida de alguien cercano a vosotros. Recordar cómo vuestra madre oró fielmente por la familia durante décadas, cómo vuestro padre demostró integridad cristiana en su trabajo, cómo ese pastor amado predicó la palabra con fidelidad domingo tras domingo. Esos recuerdos no solo permanecerán, se intensificarán en su capacidad de generar gratitud y adoración. Veremos con claridad eterna cómo Dios usó a esas personas para moldear nuestro carácter, fortalecer nuestra fe, dirigirnos hacia la santidad. Y aquí hay algo hermoso. También descubriremos cómo nuestras propias vidas fueron instrumentos de Dios para crear recuerdos preciosos en las almas de otros. Sabremos que aquella palabra de ánimo que dijimos en el momento oportuno se convirtió en un recuerdo que sostuvo a alguien en momentos de desaliento. Comprenderemos que nuestro ejemplo de perdón ayudó a otra persona a aprender a perdonar. Veremos que nuestras oraciones fueron contestadas de maneras que nunca supimos en vida terrenal. La eternidad será, en cierto sentido, una gran revelación de cómo todas nuestras vidas se entretejieron en el tapiz perfecto del plan redentor de Dios.
Cada hilo individual cobrará sentido en el contexto del diseño completo, y esa comprensión será fuente inagotable de asombro y adoración. Pero retomemos una verdad fundamental. La memoria del alma no está limitada por las restricciones físicas del cerebro humano. En vida terrenal, nuestra capacidad de recordar está condicionada por factores biológicos, emocionales, psicológicos. Olvidamos detalles con el paso del tiempo, nuestros recuerdos se distorsionan, perdemos información constantemente. En la eternidad, libre de las limitaciones de la carne, el alma tendrá una capacidad de memoria perfecta. Cada momento significativo de nuestra vida terrenal será recordado con claridad absoluta. Cada conversación importante, cada experiencia transformadora, cada encuentro con lo divino en medio de lo cotidiano quedará grabado con precisión eterna. Esto significa que los momentos de mayor intimidad con Dios que experimentamos en vida terrenal no se desvanecerán con el tiempo, sino que se convertirán en tesoros eternos de nuestra memoria glorificada. Aquellos instantes cuando sentimos su presencia de manera especial en la oración, cuando su palabra cobró vida en nuestros corazones de forma extraordinaria, cuando experimentamos su paz sobrenatural en medio de la tormenta, todos esos momentos serán preservados para siempre. Pensad en las implicaciones de esto para nuestra vida presente. Cada momento que invertimos en cultivar nuestra relación con Dios no es solo beneficioso para nuestro crecimiento espiritual actual. Estamos creando recuerdos eternos que enriquecerán nuestra experiencia celestial para siempre. Cuando nos levantamos temprano para orar y sentimos la dulce comunión con el Padre, no estamos solo comenzando bien el día, estamos creando una memoria eterna. Cuando estudiamos la palabra con diligencia y el Espíritu Santo nos revela verdades profundas, no estamos solo creciendo en conocimiento, estamos almacenando tesoros eternos en nuestra alma. Cuando elegimos adorar con sinceridad en medio de la dificultad, cuando decidimos confiar en Dios, cuando las circunstancias parecen adversas, cuando optamos por obedecerle aunque eso signifique sacrificio personal, estamos creando recuerdos que nos acompañarán por toda la eternidad y serán fuente perpetua de gozo y satisfacción. He observado algo fascinante en mis décadas de ministerio pastoral. Los creyentes que han vivido vidas de mayor intimidad con Dios enfrentan la muerte con una paz extraordinaria y frecuentemente en sus últimos días rememoran con gozo los momentos más significativos de su caminar espiritual. Una hermana que acompañé en sus últimas semanas me compartía constantemente recuerdos de experiencias especiales con el Señor a lo largo de su vida. Recordaba vívidamente un retiro espiritual de hace 20 años, donde sintió la presencia de Dios de manera extraordinaria. Podía describir detalladamente una madrugada de oración cuando recibió una revelación especial de su amor. Rememoraba con claridad un momento de adoración en la congregación cuando fue profundamente tocada por el Espíritu Santo. Estos recuerdos no eran simples nostalgia, eran anclas de esperanza que la sostenían mientras se preparaba para la transición a la eternidad. Su alma estaba llena de memorias preciosas de encuentros con lo divino, y esas memorias la llenaban de expectativa gozosa por lo que le esperaba en la gloria. Esto me lleva a una exhortación práctica urgente. Hermanos, cultivad memorias eternas. No vivamos vidas tan ocupadas con lo terrenal que no tengamos tiempo para crear recuerdos significativos con Dios. No estemos tan distraídos con entretenimientos temporales que perdamos las oportunidades de experimentar encuentros transformadores con lo eterno. Cada día que Dios nos regala es una oportunidad de crear memorias que nos acompañarán para siempre. Cada momento de oración sincera, cada acto de amor genuino, cada decisión de obediencia costosa, cada instante de adoración auténtica queda grabado en el álbum eterno de nuestra alma. ¿Qué tipo de memorias estamos acumulando? Estamos llenando nuestras almas de recuerdos, de programas de televisión, de conversaciones vanas, de entretenimientos efímeros, ¿o estamos invirtiendo tiempo en crear memorias eternas a través de una relación profunda con nuestro Salvador? La calidad de nuestra experiencia eterna estará directamente relacionada con la calidad de los recuerdos espirituales que creemos durante nuestro peregrinaje terrenal.
Un creyente que ha vivido en intimidad constante con Dios llevará a la gloria un tesoro inmensurable de memorias preciosas que enriquecerán su adoración eterna. Por el contrario, un creyente que ha vivido de manera superficial sin cultivar una relación profunda con el Señor, aunque sea salvo por gracia, llegará al cielo con menos recuerdos significativos que alimenten su capacidad de adoración eterna. Esto no afecta su salvación, que está asegurada por la fe en Cristo, pero sí influye en su capacidad de recompensa y en la riqueza de su experiencia celestial. Es como la diferencia entre alguien que llega a una reunión familiar con décadas de memorias preciosas compartidas y alguien que llega habiendo estado ausente la mayor parte del tiempo. Ambos son parte de la familia, ambos son recibidos con amor, pero la calidad de su experiencia en la reunión es diferente. Uno tiene múltiples recuerdos compartidos que enriquecen cada conversación. El otro, aunque bienvenido, tiene menos historia común que le permita participar plenamente de la celebración. Así ocurre en la eternidad. Todos los redimidos serán recibidos con gozo en la casa del Padre, pero aquellos que han cultivado una historia rica de comunión con Dios tendrán una reserva más abundante de memorias eternas que enriquecerán su experiencia celestial. Por eso Pablo nos exhorta a correr de tal manera que obtengamos el premio, a pelear la buena batalla, a guardar la fe, sabiendo que nos está guardada la corona de justicia que el Señor, juez justo, nos dará en aquel día. No se trata de ganar la salvación por obras. Esa ya está asegurada por gracia mediante la fe. Se trata de vivir de tal manera que creemos memorias eternas, dignas de la gracia que hemos recibido, recuerdos que magnificarán nuestra capacidad de adoración y gratitud por toda la eternidad. Ahora bien, hay un aspecto de la memoria eterna que resulta especialmente consolador, la memoria de la fidelidad divina. En la eternidad recordaremos no solo nuestras propias experiencias, sino también cada manifestación de la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Recordaremos cada oración que Él contestó, aunque no siempre de la manera que esperábamos. Recordaremos cada provisión que hizo en momentos de necesidad, cada protección que nos brindó en situaciones de peligro, cada sanidad que obró en nuestros cuerpos o en nuestras almas, pero más profundamente aún. Recordaremos su fidelidad en los momentos cuando no entendíamos sus caminos, cuando permitió sufrimiento en nuestras vidas, cuando las respuestas tardaron en llegar. En la eternidad veremos con claridad perfecta cómo incluso esos momentos difíciles fueron manifestaciones de su amor y sabiduría. Cada no que recibimos a nuestras peticiones será revelado como un sí a algo mejor. Cada puerta que se cerró será vista como la dirección divina hacia una puerta mejor. Cada pérdida que experimentamos será entendida como la preparación para una ganancia mayor. Y esos recuerdos de su fidelidad perfecta, incluso en los momentos cuando no la percibimos claramente, se convertirán en fuente inagotable de adoración eterna. Comprenderemos que Él fue absolutamente fiel en cada momento de nuestras vidas, sin excepción. Esto me recuerda la historia de Job. Durante su sufrimiento extremo, Job no podía entender la fidelidad de Dios en medio de la pérdida de sus hijos, su hacienda, su salud. Desde su perspectiva limitada, parecía que Dios lo había abandonado o lo estaba castigando injustamente. Pero al final, cuando Dios le reveló una mínima porción de su sabiduría infinita, Job pudo declarar: yo sé que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. En ese momento comprendió que la fidelidad de Dios había estado presente incluso en el sufrimiento más intenso. En la eternidad todos tendremos la experiencia de Job multiplicada infinitamente. Veremos con claridad absoluta cómo cada circunstancia de nuestras vidas, incluso las más dolorosas, fueron manifestaciones de la fidelidad perfecta de nuestro Padre Celestial. Y esa comprensión transformará completamente la naturaleza de nuestros recuerdos terrenales. Los momentos que ahora recordamos con dolor se convertirán en motivos de adoración cuando veamos cómo Dios los utilizó para nuestro bien eterno y su gloria. Recordaremos la muerte de seres queridos, pero ya no con tristeza, sino con gratitud por cómo Dios utilizó incluso esa pérdida
para enseñarnos sobre la esperanza eterna. Recordaremos enfermedades que padecimos, pero ya no con amargura, sino con asombro por cómo Dios las usó para profundizar nuestra dependencia en Él. Recordaremos traiciones que sufrimos, pero ya no con resentimiento, sino con admiración por cómo Dios las transformó en oportunidades para demostrar su gracia perdonadora. Recordaremos fracasos que experimentamos, pero ya no con vergüenza, sino con gozo por cómo Dios los utilizó para enseñarnos humildad y dependencia. En la eternidad no habrá un solo recuerdo que no sea motivo de adoración, porque veremos claramente cómo Dios obró todas las cosas para bien de aquellos que le aman, de los que conforme a su propósito son llamados. Esta perspectiva debería cambiar radicalmente nuestra actitud hacia las dificultades presentes. Si sabemos que en la eternidad recordaremos incluso nuestros sufrimientos actuales como manifestaciones de la fidelidad divina, podemos enfrentar las pruebas con mayor esperanza y confianza. No estamos pidiendo que disfrutemos el sufrimiento o que ignoremos el dolor real de las circunstancias difíciles, pero sí podemos vivir con la certeza de que estos sufrimientos leves y momentáneos producen en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cada lágrima que derramamos ahora se convertirá en motivo de adoración eterna cuando comprendamos perfectamente cómo Dios la utilizó para moldear nuestro carácter conforme a la imagen de su Hijo. Cada momento de soledad que experimentamos se transformará en gratitud eterna cuando veamos cómo Dios lo usó para enseñarnos a encontrar en Él nuestra satisfacción completa. Hermanos, mientras nos acercamos al final de esta reflexión, quiero que comprendáis la importancia crucial de vivir con perspectiva eterna. Nuestros recuerdos presentes se están convirtiendo en nuestros tesoros eternos. La manera en que respondemos a las circunstancias de hoy está creando las memorias que nos acompañarán por toda la eternidad. Si enfrentamos las pruebas con fe y confianza en la soberanía de Dios, estaremos creando recuerdos eternos de fidelidad que enriquecerán nuestra adoración celestial. Si respondemos a las ofensas con perdón y gracia, estaremos almacenando memorias de amor cristiano que brillarán como estrellas en la gloria. Si invertimos tiempo en comunión íntima con el Señor, si servimos con gozo en su obra, si compartimos el Evangelio con pasión, si vivimos en obediencia a su palabra, estamos creando un tesoro eterno de recuerdos preciosos que magnificarán nuestra capacidad de adoración por siempre jamás. Por el contrario, cada día que vivimos sin pensar en la eternidad, cada oportunidad de servicio que desperdiciamos, cada momento de comunión con Dios que posponemos, son ocasiones perdidas de crear memorias eternas significativas. Esto no debería llevarnos a vivir bajo condenación, sino bajo una santa urgencia. El tiempo es corto, hermanos. Cristo viene pronto, y cuando Él venga, llevaremos con nosotros a la eternidad el registro completo de cómo invertimos los días que Él nos concedió en esta tierra. ¿Qué tipo de memorias estamos creando hoy? ¿Memorias de fidelidad o de negligencia espiritual? ¿Recuerdos de amor sacrificial o de egoísmo? ¿Tesoros eternos de obediencia gozosa o registros de oportunidades desperdiciadas? La respuesta a estas preguntas determinará en gran medida la calidad de nuestra experiencia en la eternidad. No nuestra salvación, que está asegurada por gracia, pero sí la riqueza de nuestros recuerdos eternos y nuestra capacidad de adoración celestial. Por eso os exhorto con todo mi corazón, vivid con perspectiva eterna. Cada decisión que tomáis, cada palabra que pronunciáis, cada acto que realizáis, tiene implicaciones eternas. Estáis escribiendo constantemente en el libro de vuestros recuerdos eternos, que cuando lleguéis a la gloria, llevéis con vosotros un tesoro abundante de memorias preciosas, recuerdos de momentos íntimos con Dios, memorias de actos de amor sacrificial, tesoros eternos de fidelidad en medio de la prueba, registros de victorias obtenidas por su gracia. Que vuestros recuerdos eternos testifiquen no de vidas desperdiciadas en vanidades temporales, sino de vidas invertidas sabiamente en lo que permanece para siempre. Vuestra relación con Dios
y vuestro servicio a su reino eterno. La memoria del alma después de la muerte no es simplemente una curiosidad teológica. Es una realidad que debería transformar completamente la manera en que vivimos cada día de nuestras vidas terrenales. Si sabéis que vais a recordar para siempre, ¿qué tipo de recuerdos queréis crear? Si comprendéis que vuestras memorias os acompañarán a la eternidad, ¿cómo va a cambiar esto vuestras prioridades presentes? Que el conocimiento de que nuestra alma conserva su memoria después de la muerte nos motive a vivir de tal manera que creemos tesoros eternos dignos de la gracia que hemos recibido. Que sepamos que cada momento de obediencia, cada acto de amor, cada decisión de fidelidad se convierte en una joya eterna en el cofre de nuestros recuerdos celestiales. Y que cuando finalmente lleguemos a la casa del Padre, nuestros recuerdos redimidos se conviertan en combustible eterno para nuestra adoración, testimonio perpetuo de su gracia transformadora y fuente inagotable de gozo en su presencia gloriosa. Esta es vuestra semana de desafío espiritual. Comenzad conscientemente a crear memorias eternas. Levantaos cada mañana preguntándoos, ¿qué recuerdo eterno puedo crear hoy en mi comunión con Dios? Dedicad tiempo específico cada día a la oración íntima, al estudio de su palabra, al servicio amoroso. No permitáis que otro día pase sin crear al menos un momento significativo de comunión con vuestro Salvador. Recordad que estáis acumulando tesoros eternos que os acompañarán por siempre jamás. Escribid en los comentarios cómo va a cambiar esta enseñanza vuestra manera de vivir. Compartid este mensaje con vuestros seres queridos, porque todos necesitan comprender esta verdad gloriosa sobre la eternidad de la memoria del alma. Pero antes de cerrar, debo compartir con vosotros una dimensión aún más profunda de esta verdad que el Espíritu Santo me ha revelado a través de años de estudio y meditación en su palabra. Existe una conexión extraordinaria entre la calidad de nuestros recuerdos espirituales y nuestra capacidad futura de intercesión eterna. Sí, habéis escuchado bien, intercesión eterna. La Escritura nos enseña que seremos reyes y sacerdotes para Dios, y los sacerdotes interceden en la eternidad. Nuestra función sacerdotal continuará, pero de una manera que trasciende completamente nuestra comprensión terrenal actual. Aquellos santos que han cultivado una vida de oración profunda en la tierra, que han aprendido a interceder eficazmente por otros, que han desarrollado una sensibilidad especial al corazón de Dios, llevarán consigo recuerdos eternos de cómo funciona la intercesión divina. Esos recuerdos se convertirán en la base de su ministerio eterno en la presencia del Altísimo. He tenido el privilegio de conocer intercesores extraordinarios a lo largo de mi ministerio. Hermanas y hermanos que han pasado décadas en sus cuartos de oración, luchando en el mundo espiritual, moviendo montañas a través de la fe persistente. Cuando estos guerreros de la oración lleguen al cielo, no llegarán con las manos vacías, llegarán con una biblioteca completa de recuerdos sobre cómo Dios responde a la oración ferviente y eficaz del justo. Recuerdo vívidamente a una hermana anciana en una congregación de Monterrey que pasaba entre 4 y 6 horas diarias en oración. Durante los 15 años que la conocí, documenté personalmente más de 200 milagros directamente relacionados con sus intercesiones específicas, sanidades inexplicables, conversiones imposibles, provisiones sobrenaturales, protecciones divinas en situaciones de extremo peligro. Cuando esta santa mujer partió hacia la gloria a los 87 años, llevó consigo no solo la satisfacción del deber cumplido, sino una reserva inmensurable de recuerdos sobre la fidelidad de Dios en responder a la oración. Cada vez que clamó por un enfermo y Dios lo sanó. Cada vez que intercedió por un perdido y Dios lo salvó. Cada vez que oró por una necesidad y Dios la suplió. Todos esos recuerdos se convirtieron en tesoros eternos que enriquecen su capacidad de adoración celestial. Pero más allá de la adoración, creo firmemente que esos recuerdos la han equipado para funciones eternas que apenas podemos vislumbrar. Su comprensión experimental de cómo opera la intercesión divina, grabada para siempre en su memoria eterna, la capacita para servir en dimensiones celestiales que requieren exactamente ese tipo de sabiduría espiritual.
Esto revela algo extraordinario sobre el diseño divino de la eternidad. Dios no solo nos salva para que disfrutemos de su presencia, nos está preparando durante nuestra vida terrenal para funciones eternas específicas, y nuestros recuerdos espirituales forman parte integral de esa preparación. Un pastor que ha dedicado décadas a estudiar profundamente la palabra de Dios llevará consigo recuerdos eternos de revelaciones divinas que recibió durante sus años de ministerio. Esos recuerdos no desaparecerán en la gloria, se convertirán en parte de su equipamiento eterno para servir en capacidades que requieren exactamente ese tipo de comprensión bíblica profunda. Un evangelista que ha predicado el evangelio a miles de personas durante su vida terrenal llevará consigo recuerdos eternos de cómo el Espíritu Santo obra en los corazones humanos para producir convicción y conversión. Esa memoria experiencial lo capacitará para funciones eternas que nosotros aún no podemos comprender completamente. Un maestro de la palabra que ha dedicado su vida a explicar las Escrituras de manera clara y comprensible llevará consigo recuerdos eternos de cómo la verdad divina transforma vidas humanas. Esos recuerdos serán parte de su preparación para responsabilidades eternas en el reino glorioso de Cristo. Cada don que Dios nos ha dado, cada ministerio que hemos ejercido, cada área de servicio en la cual hemos desarrollado expertise espiritual, está creando recuerdos eternos que nos preparan para funciones específicas en la eternidad. Esto añade una dimensión completamente nueva a nuestro entendimiento del propósito de la vida cristiana. No estamos simplemente tratando de sobrevivir espiritualmente hasta llegar al cielo. Estamos siendo entrenados para la eternidad y nuestros recuerdos espirituales forman parte integral de ese entrenamiento divino. Un misionero que ha plantado iglesias en culturas difíciles llevará consigo recuerdos eternos de cómo el Evangelio trasciende barreras culturales y lingüísticas. Un consejero cristiano que ha ayudado a restaurar matrimonios destruidos llevará recuerdos eternos de cómo la gracia de Dios sana relaciones aparentemente irrecuperables. Un líder de jóvenes que ha guiado adolescentes hacia la madurez espiritual llevará recuerdos eternos de cómo Dios obra en corazones jóvenes para moldear caracteres piadosos. Todos estos recuerdos ministeriales se convertirán en equipamiento eterno para responsabilidades que solo comprenderemos completamente cuando estemos en la presencia del Rey de Reyes. Pero aquí hay algo que debería motivarnos urgentemente. También es posible llegar al cielo con una biblioteca muy limitada de recuerdos ministeriales significativos. Un creyente que ha vivido una vida espiritualmente pasiva, que raramente ha servido en el reino de Dios, que nunca ha desarrollado expertise en algún área de ministerio, aunque sea salvo por gracia, llegará a la eternidad con menos preparación para las responsabilidades celestiales. No perdamos de vista que la salvación es por gracia, no por obras, pero las recompensas eternas y nuestras capacidades para servir en el reino eterno están directamente relacionadas con la fidelidad de nuestro servicio terrenal y los recuerdos ministeriales que creamos durante nuestro peregrinaje. Pablo nos enseña claramente que en la eternidad algunos tendrán autoridad sobre 10 ciudades, otros sobre 5, y otros tendrán responsabilidades menores dependiendo de su fidelidad en lo poco durante su vida terrenal. Esas diferencias en responsabilidad estarán directamente relacionadas con los diferentes tipos y cantidades de recuerdos ministeriales que cada cual lleve consigo a la gloria. Durante una conferencia pastoral en Guatemala, un hermano mayor me hizo una pregunta que me impactó profundamente. Pastor Armando, ¿cree usted que en el cielo voy a lamentarme por todas las oportunidades de servicio que desperdicié en la tierra? Mi respuesta fue inmediata y contundente. Hermano, no creo que experimentaremos lamentación en la gloria, pero sí creo que tendremos plena conciencia de las oportunidades que aprovechamos y las que perdimos. Esa conversación me llevó a reflexionar durante semanas sobre las implicaciones eternas de nuestras decisiones presentes. Cada día que Dios nos concede en esta tierra es una oportunidad de crear recuerdos eternos que enriquecerán no solo nuestra capacidad de adoración, sino también nuestra preparación para servir en el reino eterno. ¿Estamos aprovechando esas oportunidades? ¿O estamos viviendo vidas tan ocupadas con lo temporal que no tenemos tiempo para crear recuerdos ministeriales eternos?
Permitidme ser brutalmente honesto con vosotros. La mayoría de los creyentes occidentales están desperdiciando oportunidades extraordinarias de crear recuerdos eternos significativos. Vivimos en una época de comodidad y prosperidad que nos permite invertir tiempo y recursos en el reino de Dios como ninguna generación anterior en la historia, pero muchos están utilizando esas bendiciones exclusivamente para su comodidad personal. Tenemos acceso a educación teológica que nuestros antepasados jamás soñaron. Contamos con recursos tecnológicos que nos permiten alcanzar al mundo entero con el Evangelio. Disfrutamos de libertad religiosa que permite predicar sin temor a persecución, y sin embargo, muchos creyentes están creando muy pocos recuerdos ministeriales eternos. Están demasiado ocupados con entretenimientos, demasiado distraídos con comodidades, demasiado enfocados en el éxito temporal como para invertir seriamente en crear memorias eternas a través del servicio al reino de Dios. Hermanos, esto debe cambiar urgentemente. El tiempo es corto, Cristo viene pronto, y cuando Él venga, cada uno de nosotros daremos cuenta no solo de lo que hicimos con nuestras vidas, sino también de las oportunidades que desperdiciamos. En la eternidad recordaremos cada ocasión cuando pudimos haber compartido el Evangelio, pero guardamos silencio por cobardía. Recordaremos cada oportunidad de servicio que rechazamos por comodidad. Recordaremos cada peso que pudimos haber dado para la obra misionera, pero gastamos en lujos innecesarios. Esos recuerdos no nos condenarán, porque estamos salvos por gracia, pero sí limitarán nuestras recompensas eternas y nuestra preparación para responsabilidades en el reino celestial. Por el contrario, también recordaremos cada acto de obediencia costosa, cada sacrificio hecho por amor al reino, cada momento cuando elegimos servir a Dios, aunque significara inconvenientes personales. Y esos recuerdos se convertirán en fuente de recompensa eterna y capacitación para funciones celestiales extraordinarias. Durante mis viajes ministeriales por América Latina, he conocido creyentes que han hecho sacrificios extraordinarios por amor al reino de Dios. Misioneros que han dejado comodidades occidentales para servir en selvas remotas, pastores que han plantado iglesias en barrios peligrosos, arriesgando sus vidas, hermanas que han dedicado décadas a servir en orfanatos sin recibir salario alguno. Estos santos llevarán consigo a la eternidad tesoros incalculables de recuerdos ministeriales. Cada vida transformada por su servicio, cada alma ganada para Cristo a través de su testimonio, cada discípulo formado bajo su mentoreo, todos esos recuerdos se convertirán en credenciales eternas que los capacitarán para responsabilidades extraordinarias en el reino celestial. ¿No os parece injusto que algunos lleguen al cielo con bibliotecas inmensas de recuerdos ministeriales, mientras otros llegan con estantes prácticamente vacíos? ¿No deberíamos todos esforzarnos por crear la mayor cantidad posible de memorias eternas significativas durante nuestro peregrinaje terrenal? La respuesta es obvia, pero requiere decisiones radicales sobre cómo invertimos nuestro tiempo, recursos y energías. Requiere reordenar nuestras prioridades de manera que lo eterno tome precedencia sobre lo temporal. Requiere valentía para salir de nuestras zonas de comodidad y aventurarnos en territorios de servicio que nos desafíen y nos estiren espiritualmente. Aquí hay algo que debería motivarnos poderosamente. Nunca es demasiado tarde para comenzar a crear recuerdos ministeriales eternos. No importa vuestra edad, vuestras limitaciones físicas, vuestro trasfondo educacional o vuestra situación económica, Dios tiene maneras de usaros para su gloria que resultarán en memorias preciosas que os acompañarán por toda la eternidad. Una viuda de 70 años puede comenzar un ministerio de intercesión que impacte vidas alrededor del mundo. Un jubilado puede dedicarse a discipular jóvenes que se convertirán en líderes espirituales influyentes. Una ama de casa puede iniciar un ministerio de hospitalidad que transforme su hogar en un centro de edificación espiritual para su comunidad. Un empresario puede utilizar su éxito financiero para apoyar misiones de maneras que resulten en conversiones extraordinarias en lugares remotos del planeta.
Un profesional puede usar su expertise para entrenar líderes cristianos en países en desarrollo. Un estudiante puede aprovechar su energía juvenil para evangelizar en su universidad y ganar compañeros para Cristo. Cada persona, sin excepción, tiene oportunidades únicas de crear recuerdos ministeriales eternos. La pregunta no es si tenéis oportunidades, la pregunta es si las estáis reconociendo y aprovechando. Y aquí viene una verdad que debería sacudirnos hasta la médula. Nuestras decisiones presentes sobre cómo invertimos nuestras vidas determinarán no solo nuestra experiencia personal en la eternidad, sino también el destino eterno de otras personas. En mis décadas de ministerio, he sido testigo de conversiones extraordinarias que se remontan a actos aparentemente insignificantes de servicio cristiano. Un tratado entregado casualmente en la calle que llevó a alguien a Cristo después de años. Una invitación cordial a una reunión de iglesia que resultó en una transformación radical. Una palabra de ánimo pronunciada en el momento oportuno que evitó un suicidio y eventualmente condujo a una vida de servicio ministerial. Cada uno de esos actos de servicio creó recuerdos eternos, no solo para quien los realizó, sino que también alteró el destino eterno de otras personas. Y en la gloria, cuando tengamos acceso a la perspectiva completa del plan divino, comprenderemos exactamente cómo nuestros actos de obediencia se entretejieron en el tapiz eterno de la redención humana. Imaginaos el gozo eterno de descubrir que vuestra fidelidad en algo que os parecía insignificante fue el eslabón crucial en una cadena de eventos que resultó en la salvación de generaciones enteras. Pensad en la adoración perpetua que brotará de vuestros corazones cuando comprendáis cómo Dios utilizó vuestros pequeños actos de amor para cumplir propósitos eternos que trascienden completamente vuestra imaginación actual. Estos recuerdos ministeriales no solo enriquecerán vuestra experiencia personal en la eternidad, también os capacitarán para participar más plenamente en la celebración cósmica que caracterizará la adoración celestial. Tendréis testimonios específicos y personales de la grandeza de Dios que añadirán dimensiones únicas a vuestra capacidad de magnificar su gloria. Por eso os exhorto con toda la pasión de mi corazón, no desperdiciéis ni un solo día más. Comenzad hoy mismo a crear intencionalmente recuerdos ministeriales eternos. Buscad oportunidades de servicio, por pequeñas que parezcan. Invertid en vidas humanas, sembrad semillas del reino. Utilizad vuestros talentos, recursos y oportunidades para la gloria de Dios. Recordad que cada día que pasa sin crear memorias ministeriales significativas es una oportunidad eterna perdida para siempre. Pero también recordad que cada acto de obediencia, por insignificante que os parezca, tiene potencial eterno que solo comprenderéis completamente cuando estéis en la presencia del Rey de Gloria. La memoria del alma después de la muerte no es solo una realidad teológica fascinante, es una verdad práctica que debe transformar radicalmente cómo vivimos cada momento de nuestras vidas terrenales. Estamos acumulando constantemente recuerdos que nos acompañarán por toda la eternidad. La pregunta crucial es, ¿qué tipo de recuerdos estamos creando? Que cuando finalmente lleguemos a la casa del Padre, llevemos con nosotros bibliotecas completas de recuerdos ministeriales preciosos, que nuestras memorias eternas testifiquen de vidas invertidas sabiamente en lo que permanece para siempre, y que nuestros recuerdos redimidos se conviertan en combustible perpetuo para adoración eterna y servicio glorioso en el reino que no tendrá fin. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Hasta pronto, hermanos, y recordad, estáis creando memorias eternas cada día de vuestras vidas.
día que amanece veo tu luz brillar. En mi corazón florece un deseo de paz sin cesar. Tu sonrisa es mi guía en la tormenta y la calma. Quiero verte siempre feliz, es un anhelo que nace del alma. Que la vida te regale mil razones para reír, que encuentres en cada detalle un motivo para vivir. En los días grises y oscuros quiero ser tu rayo de sol, que ilumina todos tus muros y te envuelve en un dulce amor. Cada